continuación, tenemos la conferencia y de la calidad que, a cargo de la doctora Teresa Toro Ramírez. La doctora Toro es médica cirujana de la Universidad Javeriana, magíster en salud pública y PhD en servicios de salud de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Actualmente, desde hace 2 años, es la directora ejecutiva de la Organización para la Excelencia de la Salud. A lo largo de su trayectoria, ha recibido reconocimientos tales como el Premio Internacional de Investigación en Políticas de Salud José Luis Bobadilla en el año 2000. Dentro de su experiencia profesional, fue directora del Programa de Apoyo a la Reforma de Salud en el Ministerio de la Protección Social y editora de la colección PARS, un programa de publicaciones de investigaciones y teoría de las reformas de salud y de la protección social. Fue coordinadora del programa de servicios de salud e investigadora en la Fundación FES. Finalmente, en ámbitos de la docencia, trabajó como docente en la Universidad de los Andes en la Facultad de Economía, además coordinadora de entrenamiento e instructora en la Universidad de California, Los Ángeles. Gracias, Sofía. Gracias, doctor Latorre, por inaugurar de esa manera tan hermosa nuestro foro. Este es un momento muy especial para mí. Estoy muy honrada de la oportunidad de hablar frente a todos ustedes que no solo han sido líderes, sino quijotes, luchadores por el movimiento de la calidad en nuestros países. A muchos de ustedes los conozco de larga data. La presentación que les voy a hacer hoy es, debo confesarles, un poco mi historia personal. Todo el pensamiento, todo lo que ha sucedido desde el Instituto SER y el Centro de Gestión Hospitalaria es algo que ha marcado mi vida profesional, que me moldeó y que me cambió. De esa manera, les reitero, tengo revuelto y me cuesta a veces un poco de trabajo separar las 2 líneas del tiempo que les voy a presentar hoy. Me va a permitir, Patricia se encuentra hoy con nosotros y me siento profundamente feliz. La persona que lideró esto desde el Instituto SER y sin querer hacerla pasar un momento incómodo, quiero agradecerle a ella especialmente su presencia porque ella fue quien influyó no solo en este movimiento que les voy a presentar, sino en mi historia personal. Desde muy temprano, cuando comencé a estudiar medicina, entendí que en nuestro sector había grandes dificultades. Continuamente teníamos presentaciones en los medios de comunicación y lo vivíamos en nuestros hospitales, que había grandes problemas. Se hablaba de crisis, se hablaba de atención inadecuada, de dificultades, y esto fue corroborado cuando unos años después salió un estudio de la Superintendencia de Salud que nos decía que de una encuesta que ellos hicieron, una evaluación en 700 hospitales, tan solo 94 de ellos tenían una licencia sanitaria, unas condiciones mínimas autorizadas para su funcionamiento. Yo sentí cuando era estudiante de medicina que algo no estaba bien y pasé de la emoción con el conocimiento, de esa abrir los ojos que tenemos los estudiantes de las profesiones de salud ante la posibilidad de servir, a una situación de angustia, de preguntarme, ¿y ahora qué voy a hacer cuando durante una sesión de consulta un profesor, un médico tratante, le preguntó a una mujer de origen humilde, probablemente parecida a la que les muestro hoy en esta foto, que saqué de un archivo, por supuesto: señora, ¿por qué sus úlceras en las piernas no mejoran? ¿Por qué a pesar del tratamiento no conseguimos que su condición avance?
¿por qué mantiene usted sus úlceras siempre sucias? Yo la veo siempre con los vendajes en mal estado. Esta mujer le contestó, pero doctor, es que yo vivo en la tierra y entre el polvo. Doctor, yo no tengo manera de mantener mi vendaje limpio. El agua más cercana me queda 20 minutos. Ese día entré en perplejidad y me pregunté, bueno, ¿y ahora yo qué? ¿Cómo voy a poder servir en estas circunstancias? Pero pasé entonces durante la etapa de mi internado rural a un hospital en Cundinamarca que luchaba por hacerlo bien. Y encontré en ese hospital que en ese esfuerzo que hacían las directivas y todos los médicos y todos los profesionales de salud nuevamente en esa búsqueda del servicio a sus pacientes, que no tenían condiciones suficientes con las cuales cumplir con su misión. Y ante esa condición, me pregunté entonces, ¿y qué pasa con nuestros hospitales? Esta foto es la foto de mi abuelo. Mi abuelo era un militar orgulloso que a la edad de 65 años me tenía a mí como su consentida. Yo era la primera de sus nietas, ya yo era estudiante de medicina, cuando amaneció con un dolor abdominal, se le hizo un diagnóstico de apendicitis, fue llevado a cirugía y al abrirlo el cirujano se encontró con que no era apendicitis, era una pancreatitis en curso. Lo cerraron, en blanco por supuesto, comenzaron el manejo de la pancreatitis, pero prácticamente inmediatamente inició una infección intrahospitalaria que identificamos con unas pseudomonas y 2 días después estaba muerto. Nuestros hospitales no eran seguros. Nuestra atención tampoco era equitativa. Este es un cuadro que sale, una gráfica que sale de un estudio de una importante investigadora en ciencias sociales de nuestro país. Carmen Elisa Flores de la Universidad de los Andes midió a partir de las encuestas de DHS qué sucedía por quintil del ingreso con el control prenatal en las maternas de nuestro país. En el quintil 1, las mujeres más pobres, pueden observar ustedes que en 1990 y aún en el 95 eran ellas quienes probablemente más necesitaban esta atención, quienes menos la recibían. Y si ustedes van avanzando por el nivel de ingreso y llegan hasta el quintil 5, donde estamos las mujeres afortunadas con mayores ingresos y mayor acceso a los servicios, recibían atención en unos porcentajes por encima del 90% de ellas. Esta situación de extraordinaria inequidad se refleja en el fenómeno de aquella campesina, aquella mujer pobre también, que me produjo a mí esta inquietud. La situación de la atención era también una situación donde teníamos problemas de oportunidad y problemas de efectividad. Estas son las fotos de un paciente hemofílico que traigo sin identificar, pero que es un paciente real, donde podemos ver las extremas deformidades en un hombre joven que no había recibido el tratamiento para sus episodios de sangrado, pero que tampoco había recibido lo que aún entonces sabíamos iba a prevenir estas deformidades, que es el manejo preventivo del sangrado. Por último, la atención en nuestras universidades, en nuestros prestadores, tampoco era digna, ni mucho menos Ethel estaba centrada en el paciente. En ese momento, conté con la fortuna de poder conversar con unos líderes especiales, personas excepcionales de nuestro país. El doctor Rodrigo Guerrero, quien con su esposa María Eugenia Carvajal habían iniciado un movimiento por la atención primaria y el mejoramiento de la atención en un terrible tugurio en las afueras de Cali y Agua Blanca.
él me dijo, sí se puede, Tere, no desespere. Venga, le mostramos que aún en un sitio como Agua Blanca se puede. Y salí con esperanza y tuve la oportunidad de hablar con una persona que ustedes van a conocer durante este foro, Guillermo Carvajalino, quien en ese momento lideraba el grupo de salud de la Fundación FES, y me dijo, nosotros creemos en la Fundación FES que se puede trabajar por la salud. Nuevamente, no desespere, hay esperanza. Y hablé también con un gran líder, un presidente de universidad que había creado un centro de investigación interdisciplinaria que buscaba que los resultados de esa investigación se llevaran al mejoramiento de la gestión de servicios sociales en nuestro país. Tuve la gran fortuna de ser reclutada por el doctor Aldana y en ese momento otro visionario, el doctor Rodrigo Gutiérrez, nos reclutó a Patricia Gómez, a Norma de Dib y a tantos otros de ese equipo, y a mí, que era una médica recién llegada, para llevar esa esperanza a la práctica. En ese momento, el mandato que nos hicieron nuestros financiadores y esas personas que les he mencionado fue: creen instrumentos de gestión, adapten instrumentos de otros sectores y tráiganlos a los hospitales. Llévenselos, entréguenselo para que los hospitales los hagan propios y de esa manera se genere un proceso continuo de mejoramiento en su gestión. Le trabajamos al sistema de facturación, al de contabilidad, al de admisiones, a la unidad quirúrgica y su modelo de prestación, a la obstétrica, y a todo esto lo acompañamos con un sistema de información. Cuento también hoy con la presencia de un colega en aquel entonces que programaba ese sistema de información. Éramos jóvenes, éramos probablemente grandes ingenuos, pero también grandes comprometidos. Y nuevamente hablo en primera persona porque fue allí cuando descubrí que había cosas reales con las cuales se podía llegar a las instituciones. Con el paso del tiempo, a los 5 años y tanto, esos proyectos liderados desde el Instituto SER habían generado tanto impacto en diversas organizaciones, algunas de ellas también aquí presentes, que tomaron la decisión unos visionarios generosos de crear, con el apoyo del gobierno colombiano, una organización dedicada exclusivamente a ese mejoramiento de la gestión en los hospitales. De ahí nuestro nombre. En noviembre de 1991 fue creado el Centro de Gestión Hospitalaria. Pero los estatutos del Centro de Gestión con los cuales fuimos creados, el acta de inicia, nos marcaron claramente el camino. Al Centro de Gestión Hospitalaria le dijeron: la razón de ser de su creación es mejorar la salud de los colombianos. Y ante ese claro objetivo, no le dijeron al Centro de Gestión: la manera como lo van a hacer es con el mejoramiento de la gestión de los prestadores de servicios. Y también le marcaron los instrumentos y que se expresaron, y a eso dedicaron el equipo del Centro de Gestión, donde algunos de los colegas, he visto sus caras hoy también, ya llegaron, se dedicaron bajo el liderazgo de Patricia al desarrollo de un modelo gerencial. Pasamos entonces de los instrumentos específicos que trabajábamos en el Instituto SER a un modelo integral, a un modelo que denominamos el Sistema Integral por Calidad, con 3 grandes componentes: el direccionamiento, los procesos y la cultura, que cuando confluyen y se articulan, se convierten en ese
llegada al mejoramiento de la calidad. Voy a pasar por esto rápido. Muchos de ustedes son grandes expertos que aplican estos componentes en su día a día, pero es que el direccionamiento, les recuerdo, es cuando las instituciones se preguntan, bueno, ¿y para qué existo? Y nuevamente, ese gran para qué es el que le define a las organizaciones que la sostenibilidad, por ejemplo, es un resultado, que se trata es de entregar salud a sus pacientes, mejoramiento, que les da foco a sus esfuerzos y que logra la solidaridad de todas las personas hacia ese gran propósito común. Los procesos, la gerencia del día a día, querida Norma, identifican las oportunidades de mejoramiento. Esto lo aprendí de ella. Le da a cada persona su responsabilidad y los medios para identificar las dificultades y mejorar y controlar los procesos con el ánimo de cumplir con esa misión. La cultura, que probablemente es el fundamento de todo lo que hacemos aún hoy en día, como conversábamos ayer con Trina, nuestra directora de acreditación en ISCUA, es ese permear la organización para que todos los individuos que trabajan en una organización de salud tengan claro ese gran propósito común del que arrancamos desde el direccionamiento. Y la calidad es cuando todos estos instrumentos se articulan, como les decía hace un momento, y generan en esa articulación los esfuerzos de mejoramiento continuo con ese gran objetivo de responderle a los pacientes. Pasamos entonces, después de unos años, a una siguiente etapa que también nos marcó. Tuvimos la gran oportunidad de participar en una convocatoria del Ministerio de Salud con financiación del BID, para la cual nos asociamos con dos entidades hoy presentes, con Qualimed en cabeza del doctor Enrique Ruelas, a quien vi entrar hace un minuto, y ha sido líder y amigo fiel del mejoramiento de la calidad en nuestro continente, quien invitó y nos acercó al Canadian Council for Hospital Accreditation, como se llamaba entonces Wendy, quien directora hasta hace unos pocos meses de esta entidad, que se encuentra hoy aquí también, siendo la presidenta del Consejo Directivo de ISCUA. Y nosotros, y le trabajamos entonces a un reto que nos puso el gobierno: diseñen, desarrollen e implementen un sistema que no solo le trabaje al mejoramiento, sino que le entregue al país instrumentos para el aseguramiento de esa calidad. Fue así como desde el Centro de Gestión Hospitalaria entendimos que este es un proceso cuando se trata de un sistema que tiene una escalera y también una gran flecha que sube de manera continua. En la escalera ustedes se encuentran al principio la habilitación. La habilitación es como la licencia en otros países. La habilitación se definió entonces, son unos mínimos indispensables de seguridad del paciente para proteger la vida del paciente. Son las condiciones sin las cuales una organización no tiene derecho y no debe bajo ninguna circunstancia ofrecerle servicios a un paciente. Esa habilitación con el siguiente componente, la acreditación, se da en momentos en el tiempo. Son miradas que se hacen en un momento y que permiten identificar unas condiciones en ese momento en el tiempo. Y por eso se dan brincos, como en esta escalera, brincos que probablemente son paradigmáticos cuando, por ejemplo, una organización
quiere llegar a la acreditación, que ahora sí requiere gran mejoramiento continuo, porque se busca el cumplimiento de unos estándares óptimos alcanzables. Esos estándares óptimos requieren entonces que se hagan un esfuerzo del día a día, ya no en brincos, sino en el gerenciamiento continuo y en la gestión diaria de ese mejoramiento que se requiere cuando después de un proceso de evaluación se identifican unas oportunidades de mejoramiento que al ser resueltas se incorporan a las políticas y a los modos de práctica en una organización y a través de esto la mejoran. Allí se hace medición, allí se cambia la cultura. Y por último, esta escalera sube y sube, y la escalera sube y sube hasta llevarnos a estándares de oro. Por ejemplo, en el caso de condiciones específicas, esos estándares de oro los podemos denominar aquellos puntos de resultados en el paciente donde claramente la evidencia científica nos dice que se puede llegar. Un X porcentaje de pacientes con artritis reumatoide que se encuentran en remisión, otro tanto por ciento de pacientes con reemplazo de cadera que presentan infección o luxación postoperatoria. Estos estándares que nos fija la literatura van cambiando. Nuestro sector y la ciencia que nos fundamenta están en permanente evolución, es una cosa extraordinaria. Las ciencias biológicas y biomédicas son en este momento las que más rápidamente están avanzando y las más emocionantes en el mundo de las ciencias básicas. Y eso nos presenta a nosotros el reto continuo de cómo mejorar nuestros estándares y de qué es lo que tenemos que lograr con los pacientes. Y ahí se definen no solo esos centros de excelencia, los estándares de oro, sino también a dónde debemos llegar con ese mejoramiento de la salud para nuestros pacientes. Quiero mostrarles un primer resultado de lo que sucedió en nuestro país con la habilitación. La habilitación, cuando se comenzó a implementar en los años 2003 a 2006, tuvo un impacto impresionante. 2.425 organizaciones que prestaban servicios de salud se encontraban que no cumplían con esos estándares mínimos. De esas se hicieron cierres temporales en ese periodo, donde se hizo evaluación física, presencial en las organizaciones de más del 85% de todos los prestadores de salud, de 1.644 organizaciones. Se levantaron las sanciones en 558, pero se hicieron cierres definitivos de servicios en 786 y se cerraron organizaciones que definitivamente no tenían derecho a llamarse prestadores, de manera definitiva 335, que no han vuelto a abrir afortunadamente. Se cerró también los consultorios de 133 profesionales independientes. Yo me siento muy feliz de este resultado porque haya sucedido lo que haya sucedido a través del tiempo, se logró con un esfuerzo como esto una atención más segura en nuestro país. Por eso soy optimista, por eso he cambiado mi visión a eso que les conté al principio. La acreditación también nos mostró, como dice el doctor Santiago Cabrera, que es director de la cardioinfantil y miembro de nuestro consejo directivo, la acreditación es dolorosa. Eso no existe sin dolor, pero muchos de los que se han acreditado en nuestro país, al igual que lo afirma el doctor Cabrera, son enfáticos en decir dolorosa, pero nos mejoró. Generó en nosotros mejoramiento continuo que hace que seamos mejores prestadores para nuestros pacientes. En 1999 salió ese angustioso, aterrador informe del Instituto de Medicina.
Ese informe nos alertó a todos sobre las grandes fallas de la calidad, de lo que nos va a hablar hoy especialmente el doctor René Amalberti y nuestro colega latinoamericano, el doctor Rodrigo Poblete. Ese horror de la inseguridad lo transformó el Centro de Gestión Hospitalaria en un reto, pero en un reto que se podía manejar y que así se hizo dentro de los conceptos de la gestión integral por calidad, dentro del modelo gerencial. Hay que transformar y trabajarle a la organización como un todo, a toda su gestión, para poder impactar un fenómeno tan dañino como es la inseguridad en los pacientes. Y adicionalmente tuvimos la oportunidad en nuestro país de que esa respuesta que se dio a las condiciones de inseguridad se convirtiera en estándares que se incluyeron tanto en habilitación como en acreditación. De esa manera, llegamos y la organización fue avanzando hasta un punto en el cual varios de nuestros colegas se dijeron, bueno, hemos trabajado y estamos trabajando desde hace ya aproximadamente 15 años por el mejoramiento del modelo organizacional y sus resultados. Pero, ¿qué son los resultados? ¿Cómo avanzamos en el trabajo de los resultados? Pues miremos la literatura científica y preguntémonos en condiciones clínicas, ¿qué es lo que se puede alcanzar? Y varios de los miembros del equipo hoy aquí presentes, como mi colega Luisa Pombo, se dedicaron entonces a buscar evidencia científica para crear un modelo de atención. Se encuentra con nosotros el líder presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, un líder clínico, un ortopedista, acompañado de otro ortopedista, quienes están hoy trabajando en su sociedad para decirle, doctor Solano, bajo su liderazgo, es que nosotros sí podemos con el liderazgo clínico. Nosotros, en este caso los especialistas en cadera, queremos que los resultados en nuestros pacientes cambien y se han sometido al reto de desarrollar estándares para cada etapa de su modelo de atención. Y miren, con lo doloroso y difícil que es la medición y liderar el mejoramiento que se requiere cuando esa medición les muestra que los resultados no son lo que la literatura les dice que pueden alcanzar. Ese trabajo se ha logrado también en artritis reumatoide, en oncología y con otra serie de especialidades donde desde las sociedades médicas, desde las sociedades científicas, hemos encontrado un liderazgo y un deseo de mejoramiento. Y se someten entonces ellos, bajo su liderazgo y la presión intensa de mi colega Luisa, a los procesos de mejoramiento de los resultados cuando no son óptimos. Y ellos lideran también con una claridad que han ido haciendo propia, que esto requiere modelos gerenciales integrales, que esto requiere trabajar, como nos dice el profesor Bomer, en todo el liderazgo y los procesos de una organización. ¿Qué ha sucedido entonces en el pensamiento que nos ha movido desde hace 25 años? Comenzamos en el 86 con esos instrumentos para la mejora de la atención. Evolucionamos desde el 91, cuando se creó el Centro de Gestión, como les contaba, a la gestión integral por calidad, al modelo gerencial. Eso le introdujimos, le incorporamos el aseguramiento de esa calidad a través del sistema obligatorio de garantía de calidad
que fue adoptado por nuestro país en el 92. Le sumamos, porque lo que quiero mostrar con este gráfico es que todo esto se integra y hace parte de toda la gestión de la calidad, todos los esfuerzos de seguridad del paciente. Y esto es un ciclo continuo. Y ese ciclo continuo es lo que transforma la mejora organizacional. Pero, como les acabo de mencionar, esa mejora organizacional, cuando se suma con evidencia clínica específica, produce mejores resultados. ¿Cuál es la supervivencia a 10 años de ese reemplazo de cadera? Creo que es la manera adecuada de decirlo, doctor Solano. Y de esa manera llegamos a un tema para el cual contamos afortunadamente hoy con la presencia de la doctora Lederman, autora de esta pieza hito en nuestra literatura, que es, bueno, y entonces, ¿cómo se integra todo esto en la visión de una nación para generar un sistema de calidad que incorpore todos estos elementos? Y nos propone en su publicación y en la presentación que va a hacer a continuación, que no se vayan a perder, un marco para la introducción de esas reformas de la calidad en los niveles de un sistema. Durante el proceso de direccionamiento que les mencionó el doctor Latorre, que hicimos recientemente, se encuestaron a una serie de prestadores. Si bien la muestra no fue totalmente representativa, las organizaciones de nuestro país nos dijeron: necesitamos ayuda con el sistema obligatorio de garantía de calidad. Todavía nos cuesta trabajo estar listos para prepararnos para acreditación. Algunos de nosotros tenemos dificultad con la habilitación, ese licenciamiento, esas condiciones básicas. Ciertamente, eso que llamamos gestión hospitalaria, que son esos instrumentos básicos como el sistema de facturación, como las cobranzas, como el sistema de información, Patricia, todavía son un reto para muchos. Nos hablaron también de su angustia por la atención centrada en el paciente y por la seguridad de los pacientes en sus instituciones. Y eso nos lleva entonces a nuestra razón de ser. Si esas son las necesidades de las organizaciones en nuestro país, ¿qué debe hacer una organización como la nuestra? Una organización sin ánimo de lucro, creada por 56 miembros que soñaban con tener un grupo de técnicos que se dedicaran a pensar y avanzar en el movimiento de la calidad. Pues, oh sorpresa, y no tanto sorpresa, sigue siendo válido el porqué fundamental. Debemos trabajarle hoy, 25 años después, a mejorar la salud de los colombianos. ¿Cómo? Mejorando la gestión. ¿Con qué? Con una serie de herramientas, con una serie de líneas de pensamiento y de modelos que hemos incorporado, aprendido y entregamos de la mejor manera posible, y nos comprometemos con ustedes a hacerlo cada vez mejor, con un modelo gerencial integral que incorpore desde el direccionamiento el mejoramiento continuo como parte esencial de su cultura, que incorpore y haga parte de sus modelos médicos, de su gestión clínica, la evaluación de las condiciones de calidad por medio de estándares, con medición, para buscar siempre el resultado para el paciente. De esa manera,
en la Organización para la Excelencia de la Salud, como nos llamamos hoy, porque hemos ampliado nuestro alcance y por eso el cambio de nombre, no solo a la gestión, sino a todos los elementos que tiene la calidad, de ahí excelencia, y de la salud, porque no es solo de las organizaciones, es todo aquello que termina recibiendo el paciente, y por eso nuestro nombre, el que estamos tan orgullosos, y tenemos claro que en un proceso continuo que deben recorrer todas las organizaciones, por pequeñas y por lejanas o menos privilegiadas que sean, que arrancan por esa claridad del modelo gerencial y de los procesos administrativos y financieros, pero que tienen que continuar con el mejoramiento y el aseguramiento de su calidad, y que por último tienen que llegar, porque esa es su razón de ser, a los resultados clínicos. Y como resultado de eso, yo me paro hoy feliz, llena de esperanza mirándolos a ustedes. La calidad y el trabajo por ella en los últimos 25 años, lo mucho que todos ustedes nos han mostrado, nos ha enseñado en la OES que la calidad sí se puede. Mil y mil gracias.